Qué gusto saludarlos, hermanos, amigos que se han conectado a Misión TV, este canal que está de parte de la iglesia para servir a todos. El pastor Tim, el autor de esta guía de estudios, en esta tercera lección se presenta de una manera lógica, comprensiva, y creo que será fácil para nosotros comprender los conceptos y las ideas para poder explicarnos cuál es la naturaleza humana. Que Dios los bendiga. Ahora que se han conectado, disfruten de este repaso. De mi parte, Dios los bendiga. Vamos a inclinar el rostro, vamos a orar, por favor. Amado Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque quienes podemos entender esta teología adventista, que es extraída 100% de la Biblia, podemos vivir tranquilos, creyendo que los muertos en Cristo resucitarán primero y podremos vivir con Jesús 1000 años en el reino de los cielos. Acompáñanos al estudiar y al repasar la guía de estudios número 3. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos ahora a comenzar el repaso de esta lección número 3. Lección 3 que se titula Comprendamos la naturaleza humana. Es necesario comprender la naturaleza humana. Para eso necesitamos enfocarnos a ciertos versículos de la Biblia, como Génesis 1, 24 al 27, que dice: Entonces dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su especie, o sea, ganados, reptiles y animales de la tierra según su especie. Y así fue. Dios hizo las bestias de la tierra según su especie, y el ganado según su especie, y todo lo que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y Dios vio que era bueno. En Génesis capítulo 7, versículo 19 dice: Entonces el Señor Dios, fíjese cómo dice, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. En otras Biblias dice, y fue un alma viviente. En el versículo 19 dice, y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo, y los trajo al hombre para ver cómo los iba a llamar. Luego en el Nuevo Testamento encontramos a Mateo 10, 28, que dice: No teman los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teman a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Es un texto muy delicado ese. Luego vamos a leer Eclesiastés capítulo 12, versículos 1 al 7, escrito por el rey Salomón, que dice: Acuérdate pues de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y se acerquen los años en que digas, no tengo de ellos contentamiento. Y después Salomón dice las señales cuando llega uno adulto, llega viejo y entonces muere. Dice en el versículo 6, acuérdate de tu Creador antes de que se rompa el hilo de plata, o sea que se muera, antes de que se quiebre el cuenco de oro, si se rompa el cántaro junto a la fuente y se haga pedazos la rueda junto al pozo. Termina diciendo, entonces el polvo volverá a la tierra como lo que era, y el espíritu volverá a Dios que lo dio. En Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 10, dice, y durmió David con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David. Para aprender de memoria es Génesis 2:7, que dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Hay una tensión entre la palabra de Dios, cuando le dijo a Adán y a Eva, ciertamente morirás si comes de esa fruta prohibida, y la promesa falsa que hizo Satanás. Satanás dijo, ciertamente no morirán. Esta tensión no se limita al jardín del Edén.
Esa verdad divina y esa mentira diabólica ha resonado a lo largo de la historia y muchos intentan armonizar las palabras de Satanás con las palabras de Dios. Para ellos, la advertencia, morirás, se refiere solo al cuerpo físico, al cuerpo perecedero, dicen. Mientras que la promesa del diablo, ciertamente no morirás, es una alusión, según ellos, al espíritu que dicen es inmortal. Pero este planteamiento no funciona. Existe un alma o un espíritu inmaterial que sobrevive conscientemente a la muerte física. Hay muchos intentos filosóficos e incluso científicos para responder estas preguntas, pero como cristianos tenemos como fundamento la Biblia. Debemos reconocer que solo el Dios Todopoderoso, aquel que nos creó, solo en su palabra debemos creer. En la Biblia podemos encontrar respuestas a estas preguntas importantes, cruciales. Esta semana consideraremos, o en este repaso, de qué manera el Antiguo Testamento define la naturaleza humana y la condición de los seres humanos cuando mueren. Vamos a estudiar a un ser viviente. ¿Qué quiere decir un ser viviente? Lea usted lo que dice Génesis, para que distinga qué similitudes y diferencias pueden haber entre la forma en la que Dios creó a los animales y la forma en que creó a la humanidad. ¿Qué se nos dice en Génesis 2:7 sobre la naturaleza humana? El relato de Génesis declara que en el sexto día de la semana de la creación, Jehová, Dios, dio vida a los animales terrestres y a los primeros seres humanos, a una pareja, a Adán y a Eva. Se nos dice que formó pues de la tierra toda bestia del campo, que también formó al hombre del polvo de la tierra. Usa la palabra formó. Aunque los animales y el hombre fueron hechos de la tierra, la formación del hombre fue distinta a la formación de los animales por dos razones. En primer lugar, Dios formó al hombre físicamente, lo hizo, y luego sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Era una entidad física, un cuerpo, antes de convertirse en un ser viviente. En segundo lugar, Dios creó a la humanidad como un hombre y una mujer, y los creó a imagen y semejanza de la deidad. En Génesis 2:7, un texto muy importante, ahí se explica que la infusión del aliento de vida en el cuerpo físico de Adán lo transformó en un ser viviente, o literalmente en un alma viviente. Esto significa que no tenemos un alma que puede existir separada del cuerpo. Más bien somos un ser viviente, somos un alma viviente. La afirmación de que esa alma es una entidad consciente que puede existir separada del cuerpo humano es una idea pagana, no bíblica. No olviden que había un cuerpo, pero no estaba vivo hasta que Dios puso el aire de vida. Comprender la verdadera naturaleza de la humanidad nos impide aceptar la noción popular de un alma inmaterial y todos los peligrosos errores construidos sobre esa creencia. No hay un alma inmaterial. Ninguna parte aislada del ser humano, separada de la persona en su conjunto, tiene una existencia consciente. Dios nos creó de una manera formidable y maravillosa, y no debemos especular más allá de lo que dice la Biblia. Realmente dice sobre este asunto específico. De hecho, no solo la naturaleza de la vida misma es un misterio. Los científicos aún no pueden ponerse de acuerdo sobre qué significa exactamente algo que está vivo. Vamos a ver, el alma que pecare, esa morirá, dice el profeta Ezequiel. Esos versículos de Ezequiel, ¿cómo pueden ayudarnos a comprender la naturaleza del alma humana? La vida humana en este mundo pecaminoso es frágil, es transitoria. Nada que esté infectado por el pecado puede ser eterno por naturaleza. Por tanto, como el pecado, dice la Biblia, entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte pasó así
a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La muerte es la consecuencia natural del pecado, que afecta toda la vida en esta tierra. Sobre esta cuestión hay dos conceptos bíblicos que necesitamos comprender. Es importante, es que tanto los seres humanos como los animales mueren, dijo Salomón. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres es lo mismo que le sucede a las bestias, es un mismo suceso. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre, ni tiene más la bestia. Todo va a un mismo lugar. Todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Nunca he oído que digan que los animales también tienen espíritu y están vagando cuando mueren. El segundo concepto que debemos comprender es que la muerte física de una persona implica el cese de su existencia como un ser viviente. En Génesis capítulo 2, 16 y 17, Dios había advertido a Adán y a Eva que si alguna vez pecaban al comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, iban a morir. Dios repitió esta advertencia con el profeta Ezequiel en el capítulo 18, versículo 4 y 20, para reforzar el concepto. El alma morirá. El alma que pecare, esa morirá. Esta declaración tiene dos implicaciones principales. Una es que dado que todos los seres humanos somos pecadores, todos estamos bajo el inevitable proceso del envejecimiento y de la muerte. Otra implicación que tiene este concepto bíblico anula la noción, el conocimiento popular de una supuesta inmortalidad natural del alma. Si el alma es inmortal y está viva en otra esfera después de la muerte, entonces en realidad no ha muerto. Al fin y al cabo está vivo, ¿no es cierto? En contraste, la solución bíblica para el dilema de la muerte no es un alma incorpórea que migra al paraíso, o dicen algunos migra al purgatorio o hasta al infierno. De hecho, la solución es la resurrección final de todos los que murieron en Cristo. Como dijo Jesús en su sermón sobre el pan de vida, todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día final, postrero. ¿Por qué la certeza de la segunda venida que de Cristo está garantizada por la primera venida? Y al fin de cuentas, ¿de qué sirvió la primera venida de Cristo sin la segunda venida? Es tan decisiva para todo lo que creemos. ¿Qué esperanza tendríamos sin la promesa de su regreso? Saben que vamos a estudiar el Espíritu vuelve a Dios. Es importante entender eso. En Génesis 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y no era un ser viviente todavía, era solo un muñeco de tierra. Hasta que Dios sopló en su nariz el aliento de vida, el hombre fue un ser viviente. En Eclesiastés 12 dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas no tengo contentamiento. Antes de que el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. ¿Qué contraste puede ver usted entre esos dos pasajes bíblicos? Primero dice que Dios creó al ser humano usando como material el polvo. Después dice que al morir el ser humano, el cuerpo que se hizo de polvo vuelve a ser polvo. ¿Cómo pueden ayudarnos a comprender mejor la condición humana después de la muerte? Todo lo que tenía aliento de espíritu, de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Como ya vimos, la Biblia enseña que el ser humano es un alma, y el alma deja de existir cuando el cuerpo muere. Pero, ¿qué sucede con el espíritu? No permanece consciente, incluso después de la muerte del cuerpo. Muchos cristianos creen que sí, e incluso tratan de justificar su postura, citando Eclesiastés 12:7. No lo entiende, se confunde porque dice: y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Pero esta declaración no sugiere
que el espíritu de los muertos permanezca consciente en la presencia de Dios. En Eclesiastés 12:7 describe el término bastante dramático, el proceso del envejecimiento que culmina con la muerte. El versículo 7 se refiere a la muerte como la inversión del proceso de la creación mencionado en Génesis 2:7, como ya se ha dicho. En el sexto día de la semana de la creación, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, repetimos, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, un alma viviente. Pero ahora en Eclesiastés 12:7 nos dice que el polvo vuelve al polvo como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Por consiguiente, el aliento de vida que Dios sopló en las fosas nasales de Adán y que también proveyó para todos los demás seres humanos, vuelve a Dios. En otras palabras, simplemente deja de fluir en ellos y a través de ellos. Debemos tener en cuenta que Eclesiastés 12:7 describe el proceso de la muerte de todos los seres humanos y lo hace sin distinguir entre justos o injustos. Si los supuestos espíritus de todos los que mueren sobreviven como entidades conscientes en la presencia de Dios, entonces los espíritus de los impíos, ¿esos están con Dios o no? Esta idea no armoniza con la enseñanza general de la Biblia. Como el mismo proceso de muerte ocurre tanto con los seres humanos como con los animales, la muerte no es otra cosa que dejar de existir como seres vivos. Como dijo el salmista, escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Salmo 104:29. A menudo decimos que la muerte es solo parte de la vida. ¿Qué tiene de malo eso? Pues que la muerte no es lo opuesto a la vida. La muerte es lo opuesto a la vida, la enemiga de la vida entonces. Qué gran esperanza se encuentra en este versículo de 1 Corintios 15:26 que dice, el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Vamos ahora a ver los muertos nada saben. Qué tremendo tema, ¿eh? Lea usted lo que dice Job y lo que dice Salmos, Eclesiastés. ¿Qué podemos aprender de estos pasajes sobre la condición de los seres humanos al morir? Algunos comentaristas, algunos que piensan, argumentan que estos pasajes, tanto el de Job, Salmos y Eclesiastés, escritos en lenguaje poético, no pueden usarse para definir la condición de los seres humanos al morir. Es cierto que a veces la poesía puede ser ambigua y se puede malinterpretar con facilidad, pero no es así con estos versículos acerca de la muerte. Su lenguaje es claro y sus conceptos están en total armonía con las enseñanzas generales del Antiguo Testamento sobre este tema. En primer lugar, en Job 3, el patriarca lamenta haber nacido debido a todo el sufrimiento que él tuvo en los momentos más terribles. ¿Quién no ha deseado no haber nacido nunca? Él reconoce que si hubiera muerto al nacer, estaría dormido y estaría en reposo. En el Salmo 115 define el lugar donde están los muertos como un lugar de silencio, porque no alabarán los muertos, Esto difícilmente sugiere que los muertos fieles, están agradecidos y están en el cielo adorando a Dios. Eso no lo sugiere. Según el Salmo 146, las actividades mentales de las personas cesan con la muerte, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen todos sus pensamientos. Esta es una descripción bíblica perfecta y de lo que sucede al morir. En Eclesiastés 9 agrega que los muertos nada saben y que en la tumba no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Estas declaraciones confirman la enseñanza bíblica de que los muertos están inconscientes. La enseñanza bíblica de la inconsciencia en la muerte no debería generar pánico entre los cristianos. En primer lugar, a los que mueren sin ser salvos, no les espera
digamos, un infierno que arda eternamente, ni un purgatorio temporal. En segundo lugar, a los que mueren en Cristo les espera una recompensa asombrosa. ¿Cuándo? Hasta que Jesús los resucite cuando venga por segunda vez. No es de extrañar que para el creyente la muerte es un asunto trivial. Para el cristiano la muerte es tan solo un sueño, un momento de silencio y tinieblas. La vida está oculta con Cristo en Dios, y cuando Cristo, vuestra vida, dice la Biblia, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Piensa en los muertos en Cristo. Ellos cierran los ojos en la muerte, y ya sea que estén en la tumba mucho tiempo o pocos meses, a ellos les da lo mismo. De repente dice, es el regreso a Cristo. Cuando Cristo venga, entonces podríamos afirmar que en cierto sentido los muertos están mejor que nosotros, los vivos. El jueves vamos a ver descansar con los antepasados. Bueno, quiero decir antes que cuando un ser querido muere, él no siente nada, no sabe nada, no piensa nada. Somos nosotros sus adeudos, sus familiares que estamos vivos, los que sentimos, sufrimos y pensamos. Pero los muertos ya cesan todas sus actividades físicas, mentales y corporeales. En el Antiguo Testamento expresa de diferentes formas las ideas de la muerte y de la sepultura. Una de ellas es la noción de unirse a su pueblo. En el Antiguo Testamento se expresa de diferentes formas la idea de la muerte y la sepultura. Una de ellas es la noción de que cuando muere se une a su pueblo. Por ejemplo, acerca de Abraham, se nos dice que exhaló el espíritu y murió en buena vejez, anciano, lleno de años, dice, y fue unido a su pueblo. Cuando murió el sacerdote Aarón y murió Moisés, también ellos se unieron a su pueblo. ¿Qué nos enseña sobre la naturaleza de la muerte? El hecho de que tanto los reyes buenos como los reyes malos terminarán en el mismo lugar cuando mueran. En otra forma de describir la muerte es mediante la declaración de que alguien durmió con los antepasados. Acerca de la muerte del rey David, la Biblia dice que durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. La misma expresión se utiliza también para varios reyes hebreos, tanto fieles como infieles. Se dice que cuando murieron, durmieron con sus padres. Podemos identificar al menos dos aspectos significativos en el hecho de dormir con los antepasados. El primero es que tarde o temprano llegará el momento en que necesitaremos descansar de nuestras obras y sufrimientos agotadores. Otra idea es que no somos los primeros ni los únicos en seguir ese camino indeseable, porque nuestros antepasados ya se adelantaron a nosotros. Los que mueren en Cristo pueden ser enterrados cerca de sus seres queridos, pero aún así no hay comunicación entre ellos, ya que en realidad la muerte es la no existencia. Quiero decirles que hace año y varios meses que murió mi esposa y la sepultamos en una tumba grande que mi padre compró hace 50 años. Y en esa tumba grande están en unas cajas pequeñas, está el cuerpo de mi padre, de su mamá, mi abuelita, de mi hermano Alfredo, mi hermano Willy, y últimamente metimos las cenizas de mi esposa. Pero eso no quiere decir que están conversando ahí en la tumba, que están muertos. Permanecerán así, en silencio, ese glorioso día en que por un milagro recreador divino despertarán para reunirse con sus seres queridos que murieron en Cristo. Imagínese, hermano, cómo sería si los muertos estuvieran realmente conscientes y pudieran ver cómo es la vida aquí,
especialmente para sus seres queridos, que a menudo sufren terriblemente después de la muerte de ellos. ¿Por qué entonces la verdad de que los muertos duermen debería ser tan reconfortante para los que estamos vivos? Creer que los muertos están durmiendo, que no saben nada, que no piensan nada, es reconfortante para nosotros los adeudos, quienes los sepultamos, porque sabemos que ellos no saben nada. Ya su espíritu volvió al aire de Dios y su cuerpo todo se ha vuelto polvo, ceniza. Y ellos van a resucitar. Si murieron creyendo en Cristo, van a resucitar cuando Jesús venga por segunda vez. Entonces la naturaleza de un ser humano, como la de un animal, es que hay un cuerpo físico y hay el aire de vida. Cuando llega el momento que Dios determina en que deben morir, entonces se sale el aire de la vida, se mezcla con el resto del aire. No vaya a pensar usted que sale el aire y ahí se va al cielo. Eso no es cierto. Y su cuerpo se vuelve polvo como lo era al principio. Deseo que Dios los bendiga, queridos hermanos. Estudien bien, detenidamente este repaso y ustedes van a aprender cómo tener esperanza después de que hayan muerto nuestros seres queridos. Que Dios los bendiga. Les invito a que hagamos oración. Bendito Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque poco a poco nos vas esclareciendo usando el material que Tim, tu siervo, escribió para que comprendamos la naturaleza humana. Te damos gracias porque al comprenderla nos das a nosotros fortaleza mental, espiritual y nos ayudas a no ser engañados con esas mentiras diabólicas de que los muertos no mueren. Nuestro Dios, te ruego bendigas a los que se han conectado a Misión TV y a los que ellos se lo compartan. Rogamos que los bendigas mucho en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga y que Dios esté con ustedes siempre. Hasta luego.